En el podcast de esta semana me acompaña Pedro Capó, a quien se le conoce por su gran éxito Calma, el remix junto a Farruko. Uno pensaría que la historia comienza y termina ahí, pero como casi todas las grandes historias de éxito, la de Capó arranca desde abajo, con sueños y frustraciones, todas al mismo tiempo. En esta conversación, Pedro cuenta esa historia, desde sus inicios como actor hasta su llegada a Nueva York, su vida en el teatro y la actuación, y la sangre negra que corre por sus venas, y también, por supuesto, sus nuevas canciones. Pedro Capó es mi invitado muy especial a esta edición de El Podcast por Canal 13. Bienvenido a Bogotá. Muchas gracias, hermano. ¿Esta es la primera vez o ya había venido? Ya he venido varias veces. Yo vine aquí la primera vez en el 2007 para hacer cine, para hacer Paraíso Travel como actor. No le creo. Sí. Tuve un papel en la película, hice de Giovanni, un dominicano que era como el mejor amigo del personaje principal en Nueva York. Pero se filmó mucho de lo de Nueva York acá en... ¿Y cómo llega Paraíso Travel? ¿Cómo? Audicionando en Nueva York. Yo viví en Nueva York por 10 años. Y además de tocar en diferentes bares y restaurantes y ser mesero y 20 cosas, pues me metí a explorar el mundo de la actuación, hice teatro musical y me llama la compañía de talentos con la que trabajaba, que estaban haciendo unos castings, unas audiciones directamente con Simón Brand para la película Paraíso Travel. Y pues ya yo conocía la trayectoria de Simón más por los videos musicales y todo ese tipo de cosas y me ilusionaba muchísimo. Y me lo llevé. Entonces vine para acá, para Bogotá. Y esta es ya como mi quinta vez acá. Sexta, sí. ¿Cuánto tiempo estuvo en Nueva York? Nueva York estuve 10 años. Yo me fui de Puerto Rico para Minnesota. Ya fui a la escuela de música un tiempo y llegué a Nueva York en noviembre 30 del 2001. ¿Por qué termina en Minnesota? ¿Por qué arranca en Minnesota? Minnesota arranca porque mi esposa es de Minnesota. Éramos novios en aquel momento. Yo estaba buscando salir de Puerto Rico, buscando nuevas oportunidades. Llego a Minnesota, voy a la escuela de música, se me complica todo en la escuela de música, no tengo el dinero para pagarme esa educación, estaba viviendo un poquito medio peligroso ya en cuestión de no tenía ni qué comer básicamente, y mis hermanas se enteran en Nueva York y me dicen, no puedes vivir así, y me agarro la Greyhound, el bus de Nueva York con mi guitarra y mi maleta, con menos de $100 en el bolsillo, me fui para allá, para New York. Y allí estuve, me quedé en casa de mi hermano unos meses haciéndole el babysitting para poder pagar mi espacio, ¿verdad? Mi estadía. Y luego, tan pronto llegué, a la semana yo estaba haciendo open mics con la guitarra y fui a lo mío de una. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando en Minnesota? Más o menos. Minnesota 2000. Sí, no, 2001, sí. 2001. Sí. ¿Por qué puntualmente la escuela en Minnesota, de Puerto Rico a Minnesota, cómo llega allá? ¿Hay beca o qué exactamente? No, a puro pulmón. Era una escuela tipo Berkeley que ha crecido ya, se mudaron de Minneapolis a San Paul y ahora es como un programa grande de música popular, que era siempre lo que quería hacer. Se enfocaban más en eso en vez de que fuera un proyecto, una escuela clásica. Me encantaba. Entré por vocal performance. Me iba increíblemente bien, pero no podía pagarlo. Yo estaba de mesero, tratando de manejar los tiempos entre una cosa y la otra. Estaba viviendo en una casa que era una casa que le hice un halfway house, que es un intermedio entre la cárcel y la sociedad, pero era lo único que yo podía pagar. Entonces estaba con este chorro de individuos interesantes y se me metían en el cuarto, me pintaron con spray, me robaron. Literalmente había una caja de cereal en el apartamentito que ya habían dejado ahí y era lo único que podía comer. Entonces tenía 50 centavos y compré un cartoncito de leche que valía exactamente eso. Y eso fue lo que comí. Y hubo momentos que comí, esperaba que todo el mundo se fuera de la cafetería de la escuela y comí de lo que dejaban. Sí, los leftovers. Exacto. Entonces, pues mis hermanas se enteran que estoy viviendo. ¿Cuántas hermanas tienen? Tengo dos hermanas, sí. Dos hermanas. Y una de ellas se entera que es como súper maternal conmigo. Son mayores que yo. Y me dice, no, tú no puedes vivir así. Se acabó. Y yo siempre tuve la ilusión de vivir en Nueva York. Siempre era como a un sitio donde quería llegar. Mi papá vivió en Nueva York. Mis hermanas se crían en Nueva York, son medias hermanas. Mis medias hermanas se crían en Nueva York. Mi papá hizo teatro musical allá en el Lincoln Center, hizo West Side Story. Mi abuelo vivió en Nueva York. Siempre yo veía
Nueva York como el sitio del que hablaba Sinatra. If you make it there, si lo logras, lo puedes lograr donde sea. Y siempre tenía esa ilusión. Y allí fui. Y así lo viví. De empezar haciendo open mics a hacer teatro musical y llegar con mi mochila así a Times Square y ver todas las luces y tener esa ilusión de niño de decir algún día. ¿Qué llega a hacer a Nueva York entonces? Llega acompañado ahí un poquito fostered por la hermana. Ajá. ¿Y qué pasa ahí? ¿Hace el babysitting? Hago el babysitting en cuestión y me conseguí un trabajo de mesero de una. Empecé a ahorrar dinerito en una lata de café. Yo no tenía cuenta de banco todavía. Una latita de café, vendía el dinero, conseguí un apartamento relativamente rápido. Y empecé, o sea, mientras trabajaba de mesero, seguía tocando, tocaba en open mics, tocaba en restaurantes, tocaba en bares. Y alguien que me vio en un open mic, Jacob Shaw, me dijo, mira, me encanta lo que haces, yo tengo $5,000 para hacer un demo. Y yo ese demo le saqué el jugo, grabamos 14 canciones, toda una producción, trompeta, de todo. Y eso me lleva, monto una banda con esa producción, eso me lleva a tocar en la ciudad. Y entre varios lugares de la ciudad estaba González y González, que es un sitio muy icónico de tocar latino. Y ahí conozco a quien fue mi manejadora, que se convierte en mi manejadora en aquel entonces, Joana Castro. Y Joana Castro me lleva de la mano a Rey Contreras, Racy Music, que fue mi primer sello que me firme independiente como solista. De ahí hacemos la primera producción. Comienzo a hacer teatro musical, mi primera obra de presentado, como decía en Puerto Rico, pues yo no estaba en nada de eso. Fue en el Teatro Apolo, una obra con Montel Jordan, Garrett Morris, que se llama Shut Up and Do It. Montel Jordan. No, it was called The Sweet Spot. When Montel Jordan, this is how we do it, Montel This Jordan. is how we do it. Exacto. Así que para mí fue una súper experiencia. Increíble, ¿no? Pues arranca haciendo teatro con Montel Jordan. Totalmente. Wow. Y dimos gira, entonces me sentía como pro y que estaba haciendo cosas cool. Mientras seguíamos manejando el tema de terminar este disco con la disquera independiente. Una vez terminamos, nos fuimos para Puerto Rico a buscarle la vuelta, pero esta producción, pues yo tenía tanta hambre y tanta ilusión que eran mis canciones, pero el productor del disco era como un poquito el típico caso de quien quiere vivir la vida a través del artista, ¿verdad? Se me estaba moldeando en cuestión de sonido de una manera que no me gustaba y un día llego y me dice, no, ya está todo, mete la voz. Y yo, como que está todo, mete la voz. No, sí, esto ya está, esto hay que... Entonces era... En aquel momento todavía se tocaba mucho en vivo en los estudios y él lo programó todo. Y el nivel de programación no es el mismo que se escucha hoy en día. Y yo estaba un poquito frustrado con eso, pero así salimos. ¿Qué tipo de música estaban haciendo? Pop rock cantautoral. Ah, ok. De ahí esa es mi primera producción de solista. De ahí vamos a Puerto Rico, hacemos un poco de promo. De ahí le abrimos el concierto de los Enanitos Verdes y eso me lleva a que Sony Music me vea y por ahí pues ya se empieza a acercar el camino a donde estamos hoy. Nueva York tiene mucho espíritu puertorriqueño, ¿no? Sí. Uno totalmente. podría decir que Nueva York, que por lo menos en sus inicios musical y culturalmente hablando, si uno se pone a mirar el hip hop, la conexión con ese mundo newyorrican, pues es muy... Totalmente. boricua, ¿no? Bueno, los otros días hay un video por ahí de Busta Rhymes diciendo el rap nace entre el afroamericano y el puertorriqueño. Total. Entre Bronx y Brooklyn. Sí, porque la mayoría de la gente tiene como esta idea de que sí, es muy black, muy Claro, negro todo. claro. Pero si hablas con África, yo hablaba con África Bambata hace 5 años y me decían, no, Wow. everything I did with Joe Batan. Y es como, Yo, that's entonces crazy. como que, ¿no? Sí, y de ahí sale la salsa, nace la salsa también, esa mezcla del R&B que empieza Bugalú y la guaracha, el guaguancó de Cuba, estos sonidos empiezan a nacer. Así que Nueva York y Puerto Rico tienen una súper relación por la diáspora que tenemos de los 40. Hay, no sé, 4 millones de puertorriqueños Cantidad de gente. en Nueva York. Y eso también creaba lo que estaba pasando en Puerto Rico, porque los primos que vivían en Nueva York enviaban cassettes de rap y todo eso empezó a fusionar poquito lo que escuchamos hoy también. ¿Por qué no se inclinó por ese lado? Sabiendo que tiene la diáspora detrás, que tiene el heritage detrás, la herencia detrás, ¿no? Que tiene la familia un poco detrás y que pudo haber sido más salsa la historia. Pues siempre ha sido parte de mi vida de cierta manera. O sea, mi abuelo escribió muchísima salsa, papi siempre tenía algo que ver en la trova o en la salsa. Yo lo escuchaba muchísimo como fan, pero mi interés personal hacia la música, que viene con búsqueda de identidad, viene pues como a la edad de 12, Sí, 13, 14 años. Claro. Y empiezo a gravitar hacia
con un aire rebelde hacia el rock alternativo de Seattle. Entonces eso es lo que me da a mí un sonido. Y yo digo, wow, esto es mío. Y el mensaje era así un poquito subversivo y oscurito y todo eso me movía. Y ahí cuando descubro que hay exponentes en español que hacen esto, cuando empiezo a escuchar el rock argentino, rock de México, cuando escucho a Draco Rosa, yo digo, espérate, hay gente de Puerto Rico que hace este tipo de cosas. Pues eso me inspiró muchísimo. Eso y lo cantautoral. Los cantautores por mi padre. Siempre escuchaba a Joan Manuel Serrat, Silvio, Pablo. Ese tipo de cosas pues fueron nutriéndome. Y en Nueva York sí, escuchaba todo esto. Y cuando empiezo a hacer jam rock, empiezo a mezclar otras influencias que fueron parte de mi vida, como el rap. Yo canté Vico toda mi infancia. Bob Marley, el reggae siempre estuvo muy presente en mi vida. Mis hermanas son Rastafarian también, así que yo vivía detrás de ella, que tenía un novio que tenía una banda de Santa Cruz y andaba para arriba y abajo con ella en esos conciertos. Y en Nueva York, ya cuando estoy en un espacio a hacer jam rock, para tocar en lugares donde pagaban por eso, pues hacía una fusión de todo ese tipo de cosas. Y ahí empecé a encontrar lo que se vuelve mi sonido. Siempre jugando con diferentes elementos. Hubo momentos que jugué con elementos beatlescos, como en el disco de Áquila, algo un poquito más como hacia el rock retro. Y luego pasa toda esta revolución musical que bajo el nombre de música urbana. Y yo tuve un momento donde no me encontré, honestamente. Yo decía, wow, ya mi sonido esto no es otra cosa, y yo siempre me he visto como un artista de música popular. Y dije, bueno, toca reinventarme. ¿Cómo que yo puedo contribuir? ¿Cómo yo puedo aceptar el reto de la evolución, del cambio, del movimiento constante de la música sin perder mi identidad, sin perder mi integridad artística? Y empiezo a explorar, y de ahí nace Calma. De juntar todos esos elementos, empezar a escribir algo tipo balada que rompe un coro caribeño y bajar todos los BPMs, todo el tempo de lo que se hace, que se escucha, porque casi todo lo que se estaba escuchando en la radio en aquel momento básicamente era el mismo BPM, todo estaba a la misma velocidad, misma cadencia. Hicimos el experimento de bajarlo, que fuera como un reggaetón, pero que fuera reggae. Y así nació, divirtiéndonos, explorando algo, tratando de encontrar genuinidad y honestidad en la propuesta. Y así nace. ¿Qué más te puedo explicarle eso? Sí, no, pues hay mucha cosa. De todos modos, volvamos al productor que lo quería moldear y al momento en el que usted dice, no, ese por aquí no es la vuelta, yo no. ¿Qué pasa ahí después, inmediatamente después? Pues cuando yo ya había roce con ese productor que era socio de la disquera independiente también. Y cuando Sony me ve tocando, abriendo el concierto a los Enanitos Verdes en Puerto Rico, ya se hace una oferta y yo siento un alivio y estoy todo para que Sony agarre el contrato y ya pare de trabajar con esta gente. Pero hacen un negocio donde era un furnishing deal, como algo de amueblar, dar unos servicios ellos a Sony, y ellos se quedan con un cierto por ciento de control creativo, cierto por ciento de los dineros y todo el tipo de cosas. Y cuando estoy haciendo la obra musical de Celia Cruz, Sony va a verme y me dice, vamos a hacer un disco. Y digo, bueno, perfecto, pero hay que hablar con la otra disquera, ¿no? Porque creo que... No te apures. Eso lo vamos a resolver. Compramos, lo sacamos. Y ok, perfecto. Grabamos el disco, ilusionadísimo. Primer disco que siento mi identidad, que siento un color. El disco, de hecho, se llama Pedro Capó. Quería que esa fuera mi primer proyecto en realidad. Y luego de ahí me llaman un día, yo llevaba como 5 meses sin pagar la renta en Nueva York, me estaba yendo horrible, quería renunciar ya a todo, enganchar los guantes, terminar de estudiar música y ser maestro, no sé, hacer algo responsable. Y me llaman para lo de Thalía, un dueto con Thalía. Vamos a hacer el dueto con Thalía y le digo de nuevo a la disquera, oye, pero no hay problema con la otra. No, tranquilo. Y hacemos lo de Thalía, sentimos que era un gran momento donde iba a capitalizar, donde podíamos maximizar ese momento bonito. Fue un súper éxito, fue una experiencia increíble. Sigue siendo de los momentos más importantes, el primer momento fuerte en mi carrera. Pero cuando sacamos el disco detrás del de Thalía, llama a la disquera independiente y dice, oye, a nosotros no nos consultaron nada de este disco, no sabíamos que se había grabado un disco. Saca todos los discos de las tiendas, un cease and desist, una carta para todo. Me das tal cantidad o
demandado. Se tuvieron que sacar todos mis discos de las tiendas, parar toda la operación de mercadeo, de radio, lo que fuera. Wow. Es un obstáculo grande. Un obstáculo grande. Entonces ya había una cosa legal Sí, en ya. el medio, que eso, sabes que es un tropiezo que puede durar un artista, un número en desarrollo en una gran disquera versus un problema. Aguante eso ahí, enfríalo. Y eso es lo que pasa básicamente. Paró todo, un disco que se hizo en el 2008-2009. Y ahí me tuve que lanzar a hacer cine, teatro, lo que fuera, hermano, a pintar casas, a tocar y a disfrutar, tocar, y a seguir. Yo siempre he seguido porque es lo que me nace. Yo no, o sea, mucha gente me dice que es mucho trabajo y yo ni lo he visto a veces porque yo simplemente estoy como un automático que hace lo que hago. Y luego de eso, me voy a Puerto Rico y le pido a un ejecutivo en Sony, que ya no está en ninguno de estos personajes, si me puede apoyar. Oye, apóyame en Puerto Rico, brother, apóyame, yo me mudo para allá, yo lo que quiero es que me dejen sacar el disco para yo poder tener algo debajo del brazo para trabajar, para tocar, tú sabes. Y me dice, dale, perfecto. Me suman a Puerto Rico y me suman en Puerto Rico con un presupuesto de $1,800 para todo. Radio, video, todo. Todo. Un funeral, tú sabes. Vaya y muera. $1,800. $1,800, nunca olvido. Y gracias a tu tío, una persona esencial, gran aliada, que es la VP, la vicepresidenta de Sony en Puerto Rico, a través de alianzas y de yo tocar para todo el mundo y buscar cómo crecer a través de sociedades, porque no teníamos dinero. Poco a poco fuimos trabajándolo y desde el primer sencillo que soltamos en Puerto Rico salió número 1. ¡Pam! Así con ese budget. Y el segundo sencillo, ¡pam! Número 1. El tercer sencillo, ¡pam! Número 1. Y eso pues empezó a motivar a la disquera a confiar en mí también como artista, confiar en invertir un poquito más. Claro. Y de ahí fue que empezó a crecer la cosa. Cuando en Puerto Rico ya tenía una estabilidad, porque yo podía tocar, yo podía cobrar, y un artista que cobra se siente seguro y agarra confianza y se cree su película. Y por ahí poco a poco empezamos. El tema independiente entonces, ¿en qué momento se soluciona? Justo cuando llegué a Puerto Rico, ellos decidieron hablar con esta gente. Yo llamé al productor en aquel momento personalmente y le dije, brother, vamos a buscarle la vuelta a esto, vamos a resolver, yo tengo que comer, yo tengo que pagar a mi familia, yo tengo que ser, que desarrollarme, o sea, y realizarme como artista. Y entre pues, lo personal y un arreglo que hicieron, que pues, al final del día... Todo es dinero. Todo es dinero. Todo es dinero. Pues pudieron encontrar un arreglo, ya no tenemos nada que ver con eso, gracias a Dios, y ya pues puedo trabajar. Es curioso que vaya a Minneapolis, luego vaya a Nueva York, pruebe suerte, trabaje duro, tenga éxito mediano, digamos que por cuestiones legales y jurídicas se precipite su fracaso, claro, y regrese a Puerto Rico y sea profeta en la propia tierra, ¿no? Increíble, es de las cosas que más eso. Satisfacción ha traído a mi vida. Eso es muy bonito, sí, porque en realidad no es bien difícil. Sí, es difícil. En Puerto Rico hay que estar bien parado. Puerto Rico es una cuna de muchísimo talento. Pero gracias a Dios tuve esa fortuna de poder conectar en ese momento, de recibir el cariño del público de Puerto Rico, de entrar en un circuito de en vivo que me dejaba, me permitía seguir escribiendo, proveer para mi familia y poder trabajar creativamente, porque sin la comodidad también hay un problema, porque ¿qué haces primero? ¿Qué es eso de escribir canciones? Hay que comprar pan, papi, ¿sabes? Es encontrarse. Entonces eso me dio la capacidad. Siempre he agradecido. Para mí el momento de cambio viene ahí y que haya venido del abrazo de mi pueblo no tiene precio. En este segmento del podcast hablamos con Pedro Capó sobre el amor, sobre su vida en el teatro y su participación en Broadway como parte del elenco de Celia, y lo que ha significado para él la carrera de su abuelo Bobby, integrante de la Sonora Matancera. ¿Qué tan difícil es ser compositor hoy en día? Usted que está ahí y que pues es un artista reconocido y es un artista famoso, pero que también es un escritor. Es difícil, pues difícil, no sé, yo creo que... Sobre todo para el mercado latino, claro, y como estamos... Yo diría difícil porque está saturado, hay mucho compositor. Antes yo digo que habían 25 grandes artistas
y 5 a 10 grandes compositores que todos iban a ese lugar a buscar espacio, los intérpretes. Hoy en día no. Hoy en día hay muchos compositores. Yo diría que más que artistas. Y todo se trabaja en colaboraciones, en grupos grandes, como que se ha adoptado ese sistema americano de trabajar en colectivo, que me encanta, que está chulísimo. Pero yo diría lo difícil es entrar en ese circuito, el ganarte ese espacio, porque pues todo el mundo quiere y cada cual tiene su grupito que quiere proteger también. Pero musicalmente yo digo que la dificultad es encontrar honestidad y encontrar particularidad. Siempre tratar de ser astuto en las propuestas, porque especialmente en un momento como cuando la salsa, como cuando el merengue, como cuando el disco, que todo es en un ritmo raíz igual o muy similar. Entonces la propuesta tiene que ser melódicamente interesante, tiene que ser líricamente, que tenga su cosa particular, que separe de tanto que es muy fácil caer en lo mismo. Es una trampa porque estamos trabajando, y no es un secreto, no es a voces, estamos trabajando con mucho menos acordes, estamos trabajando en una manera cíclica, con una fórmula bastante establecida. Y para eso, pues hay que ahí está lo bonito y el reto. Cómo tú, no sé, como gimnasta, cómo tú haces 40 saltos en un cuartito de una cocina. Pues tienes que acoplar tu cuerpo y buscarle cómo hacerlo. Y ahí está la magia. Hagamos el repaso por la historia musical como fan, como compositor, como admirador de otros géneros, del rock alternativo, de la salsa, como, ¿no?, un poco la herencia y todo ese rollo. Del rock alternativo, ¿qué obtiene usted? ¿Cuál es la lección más grande? O si uno pudiera definirlo y decir, mira, al rock alternativo le aprendí esto. Honestidad, ser visceral, ser pasión. Y yo creo que eso es súper... Hay que ser visceral. Esto tiene que nacer del estómago, o por lo menos así me funciona a mí. Y eso pues me da ese ángulo, el traer eso. Además que melódicamente ya hay cosas que están muy metidas en mí por haber escuchado eso encerrado en mi cuarto vez tras vez. Entonces ya es parte de mi vocabulario musical. ¿Qué fue lo que más oyó de rock alternativo en esa época? Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Soundgarden, Nirvana, toda esa movida. Alice in Chains. ¿Cuál era su favorito de esa época? Pearl Jam. ¿Sí? Sí, Pearl Jam en inglés. En español, bueno, ya pues, escuchaba Draco, escuchaba Soda, Los Fabulosos, Fito. ¿De la salsa qué obtuvo? ¿Qué? De la salsa, alegría, movimiento, swing, cadencia, sangre, cultura, calle, todo eso. O sea, y ese es el sonido de escuchar con mi papá en el carro, de escuchar en las calles de mi pueblo. Entonces, y es una manera de ser como un joglar, de como contar la historia de una manera de acceso para que todo el mundo sepa el chisme del momento. ¿De la balada que aprendió? De la balada, interpretación. Hablar una canción. Eso es algo que me enseñaron también, que la balada se habla, la emoción tiene que estar en la palabra, tiene que estar en el labio, la interpretación es importantísima. ¿Del folclore que saca? Del folclore que saco, casita, esa calidez que nos hace a todos sentir familiar. Yo creo que ese es lo lindo, te da un espacio de calidez que te abraza y que te hace sentir en casa. Y eso hay algo de la canción cuando tiene ese tipo de ingredientes que tú sientes que has escuchado esa canción antes, aunque no suene a nada, pero es que es así, es como el caldo de abuela. Sí. ¿Se casó temprano en la vida? Sí, me casé relativamente temprano, sí. Yo empecé a vivir junto con ella cuando tenía 19 años por ahí y nos volvíamos y un día nos casamos, estaba haciendo teatro musical, nos casamos hace 11 años, por ahí, del 2017. ¿Y cómo va? ¿Está contento? Bien. Sí, porque ahora no estoy, está contenta. Ahora viajo mucho. No, todo bien. No, pero le pregunto es porque hoy en día la gente joven, pues no sé, como que ven el matri como una cosa medio arcaica, ¿no? Está como vieja la institución del matrimonio. Sí, oye, y tienen su punto también. Yo creo que ya no hay que seguir reglas para estar enamorado, para tener un amor. Hay algo de tradición ahí que es bonito también. Pero hemos visto 20.000 líos también por matrimonios, por casarte y no estar feliz, por problemas después que vienen que son líos legales, y líos de dinero, y líos de no sé.
Y que también pasó a través de mucho tiempo que la gente, había una obligación que venía de tus padres, que si pasaba algo, se embarazaba la chica, hay que casarse, porque qué dirán, y este tipo de cosas. Yo creo que ya los jóvenes de hoy en día se han liberado de un montón de estigmas y un montón de cosas que han sido impuestos generacionalmente. Así que me parece bien, yo creo que el amor merece libertad, yo creo que van en el mismo sentimiento, y después de que sean felices, yo estoy de acuerdo. Sí. En el teatro, hábleme de la experiencia de la obra sobre Celia Cruz. Cuénteme un poco sobre esa historia. Increíble, increíble. Para empezar, mi abuelo cantó en la Sonora Matancera, al igual que Celia. Mi abuelo canta antes y luego entra Celia. Y todo ese espacio, todo ese romance, Rogelio Martínez, la época dorada de la música en Cuba, Cuba siendo la meca del entretenimiento antes de que existiera Vega, todo ese glamour de los gángsters, los Kennedy, toda esa mística, pues estaba encerrada ahí en los principios de la historia de Celia Cruz. Y yo sentía que yo tenía este espacio mágico de trabajar en la época de mi abuelo. Porque yo entraba y estaba la Sonora Matancera, claro, son actores, pero están tocando los arreglos tal cual bajo la dirección de Isidro Infante, que tocó con Celia, o sea, caballos de verdad. Y para mí era eso, el wow, yo de cierta manera puedo jugar a estar ahí con abuelo y pues lo que imaginaba se hacía un poquito más vívido, podía jugarlo con más vividez. Increíble la vida de Celia, un ser humano espectacular. ¿Eso fue Broadway? Esto fue Off-Broadway, sí. Okay. En lo musical, innovadora, una mujer de piel dura, de coraje, con un compañero aliado, mejor amigo, Pedro Knight, que estuvo con ella a través de todo el camino, las historias interesantes con Ismael Rivera, con Maelo, la gloria de la Fania, su situación política, el dolor que le causaba no estar en Cuba, su enfermedad, y cómo mantuvo la alegría, la gracia, a través de todo el camino, como saludaba a todo el mundo en la calle. Me cuentan que ella le tomaba 20 minutos cubrir un medio bloque en Nueva York porque paraba para todo el mundo, claro. Y todo el mundo era su ahijado y tenía esta magia de hada madrina, tú sabes, y sus pelucas y sus chistes y su azúcar. Una experiencia de verdad enriquecedora, no solo por mi conexión personal con abuelo y la época, sino como artista. Como artista, recibir las lecciones lo más cercano que podía de Celia en ese momento, ya había fallecido, pues era en ese espacio. Y fue muy bonito, además de que tuve el placer de trabajar con Xiomara Laugar, gran cantante cubana, trabajar como esto, lo hace un gran actor puertorriqueño, y con un elenco que yo como, aún siendo relativamente novato en la actuación, pues contar con la mano, con la mano y mentores tan sazonados que no solamente eran grandes actores, sino grandes seres humanos, humildes, que me prestaban su set de herramientas, por decirlo de alguna manera, para yo ir creciendo y para encontrar una comodidad en el escenario. Además de que el teatro musical me lleva a un lugar escénicamente que no tenía, me da otras capacidades, me da otros colores, me da otro tipo de desenvolverme en escena. Sí, claro, lo hace un hombre muy histriónico, ¿no? Sí. Pero ya lo es por naturaleza y por herencia. ¿Conoció al abuelo? Conocí a abuelo, compartimos muy poco. Mi abuelo muere cuando yo tengo 9 años. ¿Qué recuerda de él? Yo recuerdo compartir con él siempre en hoteles. En su cuarto de ensayo y en su último concierto. Abuelo vivía en Nueva York. Entonces era o llamadas telefónicas o cuando venía a Puerto Rico de promo, lo que fuera. Y siempre íbamos a un hotel, jugaba con él en el cuarto y con su esposa. Me dejaban un rato ahí, comíamos siempre en los restaurantes del hotel, y verlo en el ensayo es lo más que me impactó. Verlo en el ensayo y en el concierto, que él me sube a tarima y toda la cosa, y para mí eso fue, wow, este tipo, ¿qué es esto? Este es mi abuelo. Sí. Y en el ensayo, él era un tipo muy disciplinado, que respetaba mucho su trabajo y que toleraba muy poquito espacio a mediocridad o a que no estuviera en la perfección. Era un perfeccionista y de un carácter fuerte. Entonces me acuerdo verlo gritarle al baterista, pero de manera bien agitada, y la gente allí asustada, y hasta yo estar un poquito como, ¿verdad? Pero así era el hombre, así era un hombre negro que salió de Coamo, cuando Coamo, un pueblo en Puerto Rico, todavía que la calle era de tierra, en tiempos difíciles para un hombre negro. Encontrar un espacio pues requería ciertas cualidades, y el tipo las tenía muy presentes, y verlo brillar, además de ese momento en el ensayo, en el escenario, era un crooner, storyteller, con su trago,
corbata, punta en blanco, chiste, todo era una anécdota que te llevaba a la canción de manera encantadora. O sea, eso siempre me lo llevo y trato de adoptar de él, no solamente por esos momentitos, sino pues por todo el legado que he aprendido de él a través de mis familiares y a través de todo lo que está documentado. ¿Usted es disciplinado? Sí, soy disciplinado. Soy más bohemio también. Sí. Tengo del lado de papi, pero no soy tan apretado como abuelo. Y es lo que me funciona. Lo mío es un poco más visceral. Yo digo, lo mío es un poquito más como de sentimiento. Y papi era así. Mi papá era bohemio. Mi papá escribía trova, protesta. Yo lo veía tocar en bares, me metían en bares de que yo tengo 7, 8 años, así con los ojos rojos de los cigarrillos que estaban fumando y las loqueras. Y papi me decía, no vayas al baño solo, pregúntame primero porque hay una movida. Entonces, pues uno va aprendiendo ciertas cosas. Pero me emocionaba ver estos tipos con trago en mano, con las venas brotadas, cantando, ¿sabes? Estas canciones eternas de manera tan pasional. Y todo lo que se veía en ese momento era como que mucha pasión. Y eso siempre me lo llevé. Mi papá era tremendo hippie y papi era mi héroe y eso es todo lo que yo emulaba. Por eso yo creo que de escuchar el rock de los 70 con papi es lo que yo quiero escuchar, pero de mi generación en ese momento. ¿Qué oía el viejo? Papi escuchaba de todo, pero papi escuchaba, era un tipo de John Lennon y los Beatles así de wow. De las pocas veces que vi a mi padre llorar fue viendo un documental de John Lennon cuando muere John Lennon. Y a mí eso me impactó muchísimo. Papi era un tipo, un roble. Él venía de ahí, de los grandes cantautores de su época. Mencioné Alberto Cortés, Cabral, Silvio. Protesta al 100 y canción latina. Eso. Esa era su esquina. Y la salsa. La salsa, cuando empieza la salsa dura de Nueva York, pues él estaba chamaco, él estaba en Nueva York. Y eso, pues, eso es todo lo que yo escuchaba con mi papá, desde el rock, la trova, la nueva trova y la salsa. Oiga, ¿el abuelo era negro? ¿Mi abuelo? Ah. Sí. ¿Y usted por qué salió tan blanco? Porque así me tocó. Oye, no puedo creer. Mira, mi abuelo, de ahí sale Capó, de hecho. Mi abuelo nace de una mujer negra, mi bisabuela hermosísima, que en paz descanse, Arsenia Capó, nosotros de cariño le decimos abuela Tita. Ella tiene un romance con un español blanco de ojos azules, dueño de propiedades en Puerto Rico, en Coamo. Él tenía otros hijos, Rodríguez, su nombre era Félix Rodríguez. Cuando nace mi abuelo, él le da un poco de codo. No lo trata igual que a sus otros hijos, que son blancos y todo ese tipo de cosas. Y abuelo creció con ese resentimiento. El apellido de mi bisabuela, la mamá de Bobby, es Capó, Arsenia Capó. Entonces abuelo, cuando se hace grande, él dice, yo quiero darle honra a mis raíces negras siempre. Y eso es algo que tuvo bien presente y lo escuchamos en El Negro Bembón, lo escuchamos en ciertas propuestas que él siempre tuvo a flor de piel. Y eso siempre se nos inculcó. Y a pesar de que soy así, pues soy negro también. Tiene la sangre más negra de cualquier blanco que yo he conocido. Lo defendemos y mi padre me crió así, mis hermanas son rastafarian. Mi era un hombre blanco que se casa con mi bisabuela, mi abuelo se casa con Irma Nidia Vázquez, que fue la primera reina de belleza, que era muy de corte español. Mi padre se casa con mi mamá María, que es de ojos verdes, y ahí pues aquí este caballero de 20 lugares. Para finalizar, Pedro Capó conversa y cuenta la historia de hacer una canción como Calma, lo difícil y complejo que es hacer una canción sencilla, pero exitosa y omnipresente. Habla también de las épocas polarizadas en que vivimos, de la política actual y del impacto del reggaetón y el urban en la cultura pop. Mire, usted que es un hombre tan diverso, ¿cómo ve este mundo tan polarizado? Se me viene a la cabeza la pregunta porque teniendo ese linaje, esa cultura, esa inteligencia de las emociones, esa sangre, ¿cómo siente que está el mundo ahora con respecto a eso, al tema racial? ¿Siente que hemos echado para atrás? Yo creo que eso siempre ha sido como algo que se ha barrido debajo de la alfombra y ahora tenemos ciertos líderes mundiales, empezando por el presidente de Estados Unidos, que han traído una narrativa que despierta esas pasiones, ¿verdad? Que toda esa gente que está dormida o ese tipo de sentimientos que siempre ha estado presente, que nunca en realidad se limpió, se acabó, pues ha tenido un renacer. Pero yo creo que como todo en la vida, yo creo que también hemos crecido en conciencia
como planeta en muchas maneras. Yo creo que hay mucha gente que está, especialmente las nuevas generaciones, buscando un cambio, con una sed de cambio. Lo vemos no solamente en lo racial, lo vemos con lo que está pasando con las mujeres, lo vemos con lo que está pasando socialmente. El reclamo al gobierno se ha vuelto algo donde la juventud se ha organizado y se han vuelto no necesariamente violentamente. En Puerto Rico se han logrado cosas bonitas y que siento que hay un reclamo de conciencia. De conciencia. Así que tengo esperanza. Hay dos lugares donde enfocarse y todo tiene contraste. Yo digo que lo que tiene un nivel de luz, como en la fotografía, tiene un nivel de oscuridad. Y después enfoquemos nuestra fuerza para allá, porque lo que está fuera de nuestro control, tratemos de educar, tratamos de ser ejemplo. Yo desde mi capacidad de compositor, de músico, aprovecho mi plataforma y mi palabra cuidadosamente para contribuir de manera positiva. Yo creo que tenemos los músicos, los artistas, que tener eso presente. Yo creo que se puede hablar de todo también, porque así es el arte, hay expresión, pero tiene que haber un cuidado porque sí influimos e impactamos la cultura y la sociedad de X o Y manera. Entonces hay que tener cuidado. Volvamos a la historia, a la cronología de la carrera y volvamos a ese encuentro con el urban y con el reggaetón puntualmente. ¿Cuál es su primera impresión del género? Cuando se lo encuentra, ¿qué piensa de él? Bueno, la primera vez yo tenía 11 años y se llamaba Underground. Sale después de Vico, porque Vico es otra cosa. Vico sí, pues era un tipo que venía con un rap más puro, era muy divertido y versátil, cantaba, mezclaba bugalú, reggae, cuando nadie hacía eso. Y en Puerto Rico el tipo, o sea, innovaba él solo contra él solo por mucho tiempo. Luego el Generalista, ese reggae. Pero lo que hoy se llama reggaetón, que también viene de Nando Boom y de todas estas cosas de Panamá. Sí, claro, que es súper panameño. Claro, sí. totalmente. Y cuando en Puerto Rico empieza, con su sonido, empieza bien calle, bien vulgar, bien de vacilón, de fumar, de la mujer, de súper sexual. Así que era para un chamaquito de 11 años, era súper provocador, súper divertido, provocativo. Y pues nos juntábamos, era por cassettes. Se grababan los cassettes uno a otro, y nos sentábamos en algún lugar a escuchar qué dice el loco ahora y aprendernos ese tipo de lo que era, y traían palabras nuevas y una jerga nueva. Así que había un impacto en la cultura, así como pasó en el rap, así como pasó, es un movimiento muy similar, como pasó en el hip hop. Y todo género que viene, como la salsa, que viene de la calle, que tiene ese motor, esa sangre caliente, siempre pasa por un proceso de dolor de crecimiento. Sí. Como una adolescencia. Y eso es válido porque pues de ahí están contando una realidad, algo que es real y que poco a poco se va refinando, ¿verdad? A través del tiempo y se va agarrando con otras colores, con otros ritmos, que es lo que está pasando ahora mismo. Al final, ¿Le gustó? me gustó, sí, me gustaba. Sí, Me metí, no, me metí. se Yo creo conectó. que de Puerto Rico, sí. Yo tiraba más para el rock, pero siempre escuchaba eso también. Ya cuando se vuelve reggaetón fuerte, que sale Gasolina y todo esto, yo estoy viendo en Nueva York y no estaba sucediendo tanto allá. De momento yo escucho Gasolina. Gasolina, esto suena como a Yankee. A Yankee lo que uno escuchaba desde chamaco. Ajá. Y ahí es que empieza el cantazo fuerte. Y luego sale Tego, que ya era otra cosa. Y esto es como el maelo de este movimiento. Y se fue viendo un crecimiento bien bonito y una evolución en el género. Que al final del día ya no es... Se llama urbano pues porque así es, pero ya no es lo mismo. Hay algunos que son reggaetoneros puristas, hay otros que son ya más pop. Sí. Se ha transformado mucho. Se ha transformado porque al final del día el mundo entero está contagiado. O sea, el mundo entero ha gravitado y ha conectado con esto porque también yo creo que en tiempos de polarización la gente quiere bailar, la gente quiere soltar un segundo, 3 minutitos de... ¿Por qué cree usted que es tan famoso respecto a cosas anteriores que pasaron en lo latino? Es rico, es rico. Mira, Omar Alfano, gran colega, compositor, que lo admiro muchísimo, dice que está el BPM del corazón. Entonces, siempre hablamos de eso y me parece curioso y bonito, que como que es algo natural. Que todo el mundo se mueve a eso, todo el mundo se mueve a ese BPM. Es rico y al final del día, si le quitamos los estigmas
la pureza de otras cosas de música es caribeño, es reggae, kizomba, es champeta, es plena. O sea, tiene todos estos colores que son naturalmente folclóricos, pues donde se le mete la calle y tiene otro tipo de color, otro tipo de textura. Y me parece, a mí lo que me encanta es que cambió lo que era el pop. Yo siento que en el pop latinoamericano ya estaba como soso. Ya le faltaba sabor y yo creo que estaba repitiéndose y estaba clichoso y llevamos haciendo lo mismo por mucho tiempo, que está bien porque hay baladas que siempre serán hermosas y hay cosas que siempre, pero hacía falta romper un poquito para que llegaran nuevos sonidos y eso es lo que ha pasado. Hay que dársela a los colegas que han empujado en colectivo, se han unido y han echado un género completo que llegó a ser vetado legalmente en Puerto Rico, no se podía escuchar los carros a volumen alto. Ya se ha vuelto el sonido del mundo. Entonces me parece bonito cómo los otros animales que a lo mejor son un poquito más melódicos, que a lo mejor somos de otras esquinas musicales, ¿qué podemos traer? En vez de criticar, de pelear, ¿por qué no contribuimos? ¿Por qué no empujamos esto de manera bonita? Aprendemos de nuestros colegas y ponemos nuestro grano también. Y hey, el sonido crece. Yo creo que la simpleza siempre es algo complejo de aceptar, ¿sabes? Creo que en el rock and roll pasó un poco. Claro. Hay una escena de una serie de HBO de Vinyl donde está el hijo de Mick Jagger está ahí interpretando un papel de un punk rocker y detrás de él hay un chico negro que se quedó como en el outskirts, como por fuera del game porque tuvo un accidente con la mano o alguna cosa. Y el hombre dice que no, que tiene las mismas notas, que no puede sacar la misma... Punk eran 3 acordes, ¿verdad? Y dice... Rock and roll. Tan, 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 todo el día. Y llega el negro y se pone y empieza a tocarle, le toca 10 canciones con los mismos acordes. Claro. Bob Marley tiene canciones de 2 acordes, 1 acorde. Pero ahí está, es como hacer todas las piruetas en la esquinita del baño. ¿Cómo tú haces eso, astucia? ¿Cómo tú haces algo rico, innovador dentro de un espacio? Y, como bien dices, yo siempre digo que, por ejemplo, Calma, yo siempre digo, Calma, uno de los factores de conexión es su simpleza, que no es fácil. Hay una complejidad para llegar a una simpleza que no es por vagancia, que no es porque pues tiré eso ahí ya, y requiere control. Y al músico se le hace difícil el control. Uno quiere meter todos los séptimos, novenos, onceados y mostrarle a todos los músicos lo duro que tú eres, tú sabes. Pero encontrar ese control también es bonito y encontrar ese punto donde está la conexión, donde todo el mundo puede gravitar y decir, ok, esto hace sentido. ¿Cómo ha encontrado usted ese control? Pues si lo supiera, lo hago de nuevo 20 veces. No, la verdad, yo digo que primero hay que tratar las cosas con humildad hasta la música. Hasta la música. Hay tanta información que podemos hacer tantas cosas. Hay tantos colores que si te dan una brocha y te ponen todos los colores, lo que vas a hacer es un reguero. Entonces y hay de todo, hay de todo. Hay cosas que pueden ser más complejas, hay cosas que son más elevadas, son más intrínsecas, y eso es lindo también. Pero en la música popular, hay que tomarlo con cierta humildad, hay que tener una honestidad y aguantarse, y dejar, yo digo, jugar para la canción, siempre jugar para la canción. Hay estructuras para todo, hay estructura en jazz, hay estructura en rock, hay estructura en lo que está pasando ahora mismo, hay verso A, preesto, lo que fuera. Es encontrar melodías y colores que sean innovadores, que tengan cada vez empujan un poquito de nuevo, pero mantener, yo creo que el lenguaje también, la simpleza, el hablar, el ser conversacional. Uno puede decir todo en la vida sin tener que irse tan lejos, que hay espacio también y me gusta también, pero yo creo que es control y humildad en el proceso. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer Calma? Como 3, 4 horas. Estaba con Rec 808 y George Noriega en el estudio en Corin Kane y estábamos divirtiéndonos, pasándola bien, que yo creo que es uno de los elementos que se siente en la canción. Estábamos jugando. Y yo nunca pensé eso, nunca pensamos. De hecho, yo tenía un concepto en aquel momento que quería que iban a hacer 2 discos, lado A, que eran los hits, ¿verdad? Y lado B, que era como el lado más de exploración. Calma era para el lado B. Porque era algo donde estaba hablando de buscaú y estas palabras de la jerga puertorriqueña que yo pensaba que nadie iba a conectar con esta cosa.
Una canción que era súper lenta, súper lenta, súper lenta. Pero a mí me gustaba mucho, me recordaba mi infancia, de ir a la playa con mami. Sentía que era algo lindo con Puerto Rico luego de la tormenta, el calma y todo eso. Calma después de la tormenta. Y allí nace la melodía. O sea, nosotros pusimos un beat, empezamos a bajarle el beat, a bajarle las revoluciones, a bajarle las revoluciones. Y yo empiezo a cantar una balada, todo melódico. Y qué lindo. Y de momento cuando rompe, ¡pah! Suelto ese coro y empezamos a brincar de la emoción porque sentíamos que era algo chulo. Y así mismo quedó, lo que quedó en ese momento está plasmado. Yo estaba ronco cuando canté la canción, yo siempre estoy ronco, pero estaba más ronco en ese momento. Pero la intención y la emoción con que grabé el demo fue tan linda que yo de una dije, esto se me va a hacer difícil replicarlo, porque yo no sé si yo no voy a estar en ese mismo espacio emocional. Y así fue, grabé una que otra cosita así por encima, pero todo lo que está grabado en un microfonito AKG, que no es malo, pero no es lo que uno quiere usar, tú sabes. Pero ¿Dónde era que estaban? estábamos en el estudio de George Noriega, Corin Kane, en Florida. Ah, ok. Sí, y ¿Dónde así queda nace. ese estudio? En Davie, Florida. Davie. Sí. Ok. En Plantation. Exacto, por allí. El condado de Plantation. Vea, y ellos dos, hábleme de ellos dos, de Georgie y de... George es alguien que es yo digo que mi Obi-Wan Kenobi, es mi mentor, ha sido esencial en mi búsqueda de sonido, ya en este nivel, y es un tipo muy gentil en su manera de trabajar, y sabe cómo incomodarte en un momento, para sacar nuevas cosas, cómo llevarte. Es muy, muy lindo. Además de que yo llevaba admirando y buscando a George por mucho tiempo. Él hizo Mad Love de Draco Rosa, hizo Amor Insomnia de Draco también, Ricky, Shakira, Maná, o sea, Santana, todo este tipo de cosas que yo decía, este es el tipo con que yo quiero trabajar, un tipo de musical, un tipo que todavía tiene un estudio grande donde se graban instrumentos, que ya pues nada, grabamos aquí el disco completo en esta misma mesa. Pero me gusta ese romanticismo, el sentarme con él a escuchar todos los tracks separados de Marvin Gaye, de Elton John, de los grandes, para buscar, si vamos a aprender de la escuela, ¿verdad? De los grandes. Y siempre, cuando estamos en el proceso creativo, pasamos por un como proceso nutritivo, de escuchar mucho, de conversar, de dónde estamos, de por qué, de preguntarnos, de resolver nuestras preguntas, de contestar. Entonces, él se ha vuelto ese maestro que me ha llevado sin imponer, siempre para yo encontrar. Y eso ha sido esencial. Mi maestro lo amo con todo mi corazón. Rec 808, un joven puertorriqueño que lleva muchos años en la búsqueda y no se daba. Llega a Florida tratando de entrar a estos circuitos que te digo de composición y se le estaba haciendo complicado. Un tipo talentosísimo. Y a la que lo conocí yo dije, no, bro, aquí estamos vibrando bonito, estamos vibrando y tenemos una química. A la que escribimos muchas cosas, íbamos al camp de Ricky a hacer cosas para él, hacemos una química muy, muy bonita. Y así nació. Yo dije, de estar trabajando en un cuartito con Rec y trabajar en el estudio grande con George, yo dije un día, vamos a juntarnos los tres, a ver qué pasa. Y esa primera vez nació Calma. Cuando estalla Calma, ¿cómo se produce? ¿Cómo se da cuenta usted un poco de eso? Calma nace, estamos trabajando, Rec empieza a montar un beat, un poquito más lento, por ahí va la cosa, empezamos a zumbarle Caribe, aún estaba rápida, la bajamos. Ya con George nace la canción melódicamente, ya la melodía. ¿A cuántos beats la bajan? La canción está 80? como en 84 quizás, pero yo creo que la original estuvo como en 80. O sea, la canción cuando la hicimos originalmente estaba muy, nos emocionábamos y estaba muy lenta. Si la escuchan en comparación ahora, es un cantazo. Pero jugamos mucho, la llevamos a 87, no, y yo creo que está en 84, ahora mismo 85. Y así fue, tenía una cierta particularidad. Una vez, la canción siempre iba a ser Caribe, siempre iba a ser playa, de hecho la palabra playa nace mientras yo estoy tirando toda la melodía. Y
siempre fue prioridad tener elementos orgánicos, que hubiese la guitarra fuera en vivo, que hubiese ukulele, que el bajo se grabara encima del 808 para que se sintiera también el clubby y que fuera fresco, pero que también tuviera el human factor y que tuviera un picking de guitarra y todo eso. Y de ahí poco a poco fue naciendo Calma. Fue una canción que nació de manera bien natural, no fue una búsqueda de producción. Yo digo que las canciones te dicen para dónde van. Entonces, cuando uno escucha y uno las deja hacer y las viste con su traje favorito, ahí llegan a su lugar. Sí. Es una historia fascinante porque los medios simplifican tanto. Simplificamos tanto la historia Total. de un artista y no tenemos tiempo para contarle a la gente un poco quiénes son, de dónde vienen, independiente de los apellidos, del linaje, ¿no? Y es difícil conectar con ellos de todos modos por la cantidad de cosas que tienen para hacer. Y también es muy irónico de alguna forma que tanto trabajo desde Puerto Rico hasta Minneapolis, a Nueva York, a la Florida, al mundo entero, tan hectic, como tan busy, tan ocupado, tenga como resultado una canción que se llame Calma. Y que lo menos que me trae calma con prisa. Pero qué bonito, qué bonito. Gracias por el espacio, por profundizar. Gracias por estar acá. Qué bueno conocerlo. Encantado. Mire, un par de cosas. Pues ahora yo creo que de alguna manera Calma va a seguir estando ahí, va a ser parte del catálogo estelar, cósmico, universal de la humanidad. Viene una que se llama Buena Suerte. Eso es así. Estamos defendiendo Buena Suerte. Título bonito después de lo que está pasando. Con Rec y con George. No, con Rec. George trabaja la producción con Rec y Alexander Palmer. Y sí, una canción bonita. Volvemos al Caribe. Es un sonido que encierra un concepto. Yo soy un artista de disco. Entonces, todo esto es un color, un proceso, un concepto, una fotografía que estamos trabajando. De hecho, me voy de Colombia al estudio a terminar todo para que en mayo tengamos el disco ya fuera. Entonces, Buena Suerte y Calma son punta de lanza de esta propuesta, que es el Pedro Caribe con colores urbanos, con este tipo de cosas, con el reggae presente. Y ya loco por enseñar esa propuesta. Y en esa propuesta también vienen cosas que nos van a ir llevando de la mano a la próxima producción que empezamos a trabajar de una. Y colaboraciones, features, cosas emocionantes en el camino, ¿no? Cosas emocionantes en el camino. Muchas, no, y no he tenido la oportunidad de trabajar con Camilo, que es un lindo, Shakira, lo de Alicia Keys, increíble, Farruko, que es un tipo de las personas más talentosas y genuinas que he conocido en esta industria, especialmente en lo artístico, en personajes, lo personal también. Trabajar con Carlos Rivera, con Becky G. He tenido la fortuna de trabajar con grandes colegas y me ilusiona seguir trabajando con muchos más después de que siempre sume a la canción, de que no sea porque nos estamos juntando por números, porque eso tampoco se traduce a éxito. Yo creo que cuando suma y cuando hay una química bonita y natural, cosas maravillosas pueden pasar. Entiendo toda la razón del fenómeno Pedro Capó al tenerlo aquí frente. Mr. Capó, gracias por estar en el podcast. Gracias, hermano. Muy querido.